PC tiene algo muy especial que no utilizas, algo muy especial que pasa por alto, y es una conexión que tiene, por supuesto, en el interno de la placa madre, una conexión PCI Express. Y seguro tú te preguntarás, Carlos, ¿de qué me estás hablando? Conexión PCI Express, ¿y eso para qué sirve? Todos tenemos esa conexión. El asunto es que tú la estás desaprovechando. ¿De qué conexión o a qué conexión me estoy refiriendo? Bueno, vamos a ver a qué conexión me estoy refiriendo en este caso. Me estoy refiriendo a esta conexión que tienes aquí. Esta conexión que estás viendo tú es un puerto PCI Express, uno chiquitico que tenemos en nuestra placa madre. Un puerto chiquitico, una conexión chiquitica que estamos desaprovechando. Sí, la estamos desaprovechando por completo. El día de hoy tú te vas a enterar qué puedes hacer con esa conexión. 5 utilidades que le puedes dar a esa conexión según tus necesidades que puede hacer que tu PC sea mejor para ti o que tu flujo de trabajo cambie o que las cosas mejoren o que puedas hacer cosas distintas a las que estás haciendo ahora con tu PC solo aprovechando muy bien esa conexión PCI Express. Pero para poder aprovechar bien esa conexión, tú necesitas saber cuáles son las capacidades que tiene tu PC con esa conexión. Y para ello tienes que instalar una utilidad en tu PC que se llama CPU-Z. Una vez que tú instales CPU-Z, vas a ver algo así como esto que estás viendo aquí. Vas a ver en CPU-Z, vas a ver CPU, cachés y mainboard. En este caso, perdóname por mi mal inglés, pero en este caso me estoy refiriendo a la tarjeta madre que tienes por aquí. ¿Lo ves? Aquí, en esta tarjeta madre, tú vas a ver en la parte de abajo, vas a ver el bus, las especificaciones del bus de tu tarjeta madre. Y esa especificación también te va a decir cuál es la versión. En este caso estamos viendo que esta tarjeta madre que estamos viendo en este ejemplo es PCI Express 3.0. Y esto es lo que nos va a decir cuál es la capacidad que nosotros tenemos en esa conexión PCI Express. Pues resulta que las conexiones PCI Express, esa conexión que tuvimos allí, que vimos al principio, es una conexión X por 1, también está la conexión X por 4 y está la conexión X por 16. La X por 1 es la más pequeña. Es importante que tú sepas tu versión PCI Express para que tú puedas saber cuáles son las capacidades que tiene tu conexión PCI Express, ¿de acuerdo? Y una vez que tú sepas cuáles son esas capacidades, vas a poder saber qué puedes conectar allí, qué aparatos puedes conectar allí, qué es lo más potente que le puedes poner a esa conexión sin que tu placa madre te dé cuello de botella. Así que vamos a ver cuáles son las capacidades según tu versión PCI Express, según la generación PCI Express que tengas tú, en este caso en individual. Vamos a verlo por acá. Entonces aquí tenemos lo que son las conexiones PCI Express, la versión de la conexión PCI Express. En este caso, aquí tenemos PCI Express, la versión 1 y 1.1. En este caso, si mi versión PCI Express es 1, yo voy a tener un ancho de banda por línea de 250 megabytes por segundo. Si mi versión PCI Express es PCI Express 2.0, yo voy a tener 500 megabytes por segundo por línea. ¿Lo ven? Si mi versión es PCI Express 3.0, que es la del ejemplo, yo voy a tener 1 gigabyte por segundo. ¿Lo ven aquí? Estas son las líneas. 4.0, 2 gigabytes. El ancho de banda más grande por línea lo tiene en este momento lo que es PCI Express 5.0, que tiene 4 gigabytes por segundo, y el 6.0, que todavía no lo estamos viendo, todavía sí comercial, tiene por línea 8 gigabytes por segundo. Obviamente, esto ahorita no lo estamos viendo en el mercado, y en el momento que lo veamos, esto va a ser para ricos. Pero bueno, entonces aquí la consulta sería, ok, Carlos, ya sé cuál es mi versión PCI Express y también sé cuál es mi velocidad por línea, pero tienes que saber otra cosa. Una cosa es la velocidad que te da la versión PCI Express y otra cosa son la velocidad o es la velocidad que te dan los agregados que puedas conectar en esa conexión. Y bueno, para que no te confundas, te voy a poner un pequeño ejemplo. No sé si te ha pasado que de repente tú vienes, agarras
y compras un plan o adquieres un plan de internet de 1 gigabit y de repente tú estás contento con tu plan y cuando vas a descargar, descargas a ciento y pico de megas, 120 y pico de megas. Y tú dices, ¿qué está pasando? Si yo tengo un plan de gigabit, si yo tengo un plan gigabyte, ¿qué es lo que está pasando? Si 1 giga, yo tengo 1 giga de datos, ¿por qué me descarga a 120 y pico de megas? No, te está llegando perfecto. El asunto es de que en esta vida nos complicaron la existencia. Tenemos para este asunto varias unidades de medida y estas dos unidades de medida que estamos viendo en este caso, megabit y megabyte, son diferentes. Sí, diferentes. Vamos a volver para que lo puedas entender. Vamos a verlo por aquí. Entonces, aquí tenemos la conexión. Ve que aquí dice GB con B mayúscula. Cuando aparece B mayúscula es gigabyte y si la B es minúscula es gigabit. Sí, yo sé que esto es difícil de entender. Incluso para uno, el informático, también esto a veces es complicado, que a veces uno se confunde. Porque bueno, no es tan difícil de confundir. La B mayúscula es gigabyte y la B minúscula es gigabit. Se supone que si tiene la B minúscula es una unidad más pequeña de medida. Pero es que la gente no lo entiende. Para la gente esto es lo mismo. Entonces yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar para que tú puedas estar ubicado en el tiempo y en el espacio, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver aquí nuevamente la pantalla. Vamos a irnos de nuevo a la versión PCI Express por 1. Entonces tenemos aquí la versión PCI Express por 1 y tenemos que por línea son 250 megabytes. Tenemos 250 megabytes. Entonces vamos a hacer la conversión. Por aquí tengo una pequeña tableta que vamos aquí a ampliar para que la puedas ver un poquito mejor, ¿sí? Y aquí tenemos la conexión. Vamos a convertir de megabytes a megabit. Vamos a poner esos 250 para ver cuántos son. Y aquí tenemos que la conversión neta sería, en este caso, 250 megabytes serían 2000 megabits. ¿Qué quiere decir esto? Que con una línea PCI Express podemos trabajar tranquilamente con un dispositivo que tenga una velocidad de 2000 megabits y esto no le va a generar ningún cuello de botella. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende bastante. Entonces vamos a seguir con el ejemplo para que lo podamos ver mejor. PCI Express 2.0 tiene 50 megabytes. 50 megabytes que corresponden a 4000 megabits. ¿Lo ven? 50 megabytes que corresponde a 4000 megabits. En el caso de 1 gigabyte por segundo, también tenemos por aquí la otra medición. Vamos a irnos por acá para que puedan ver la medición de gigabyte a gigabit. Lo voy a poner por aquí para que lo puedan ver también mejor. Y aquí vamos a colocar 1 gigabit. Entonces, 1 gigabyte corresponden a 8 gigabits. Lo pueden ver ustedes por aquí. 1 gigabyte corresponde a 8 gigabits. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya desde la versión PCI Express, en este caso PCI Express 2.0, ya desde la conexión PCI Express 2.0, ya tenemos un muy buen ancho de banda para poder conectar allí cosas que valga la pena. Porque ya a partir del PCI Express 2.0 tenemos 4000 megabits por segundo, que va a ser más que suficiente para la mayoría de las cosas que vamos a querer conectar en lo que es ese puerto PCI Express que va a una sola línea. Es decir, que aunque parezca que es poco, realmente es muy útil ese puerto PCI Express. Pero aunque sea útil, lamentablemente tú no lo estás utilizando. Aunque sea útil, lamentablemente tú lo estás desperdiciando. Sí, lo estás desperdiciando por completo. Entonces, ya sabiendo nosotros cuál es la diferencia entre megabit y megabyte, o mejor dicho, entre megabyte y megabit, entonces vamos a ver qué cosas podemos hacer con este puerto, qué cosas le podemos agregar a este puerto PCI Express para mejorar nuestra vida, para mejorar el uso que le damos al PC. ¿Qué pasa si tengo PCI Express 1.0? Bueno, ya tú sabes la capacidad que da PCI Express 1.0. Básicamente, si tienes PCI Express 1.0, tu computadora te está clamando a gritos que la cambies. Tu computador te está diciendo en el oído: estoy cansado, jefe. Ya. Es hora de que me cambies. Y por eso te tendrías que pasar por el canal para ver qué posibilidades hay para ti. No, Carlos, pero es que yo no tengo dinero para comprar un nuevo PC. Yo me quiero quedar con mi PC viejita. Hermano,
te puede hacer mucho con muy poco. Solo tienes que revisar el canal. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son esas cosas que nosotros podemos agregar en el puerto PCI Express por uno. Aquí vamos a hacer este pequeño cambio para verlo. Y lo primero que vemos en este caso es un adaptador de expansión M.2 NVMe. Entonces, aquí este adaptador dice a PCI Express 4.0 por 1. Esto es un adaptador que ya funciona en un puerto PCI Express 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede adaptarse a 3.0, a 2.0 y a 1.0. El detalle está en que cuando lo conectes, la capacidad máxima que va a dar, si lo conectas a un puerto PCI Express 5.0, la capacidad máxima que te va a dar es 4.0. Y en este adaptador, si tú tienes una tarjeta madre que no tenga M.2, que no tenga la unidad NVMe, y tú quieres aprovechar o tener una unidad NVMe en tu computador para mejorar lo que son las velocidades, por supuesto puedes colocar un adaptador de estos en ese puerto PCI Express por uno para que se te hiciera la vida más fácil. Esta es una de las utilidades más económicas que hay para aprovechar ese puerto PCI Express y no lo tengas allí llevando polvo, señores. Aquí lo tienes. Y por supuesto, la velocidad de lo que es el M.2 que vas a comprar va a depender de tu versión PCI Express. Ya vimos cómo sacar las velocidades. Simplemente vas a buscar en internet un conversor de megabytes a megabit y bueno, ahí te va a dar la respuesta según tu versión PCI Express de qué M.2 es el que vas a comprar para por supuesto no gastar de más y utilizar el puerto PCI Express a todo lo que te va a dar tu tarjeta madre con esa conexión, con ese M.2. Entonces, esta es la primera utilidad que le podemos dar, por supuesto, a ese puerto PCI Express. Ahora, la segunda utilidad que podemos darle a este puerto PCI Express, por supuesto, es esta. Vean ustedes. Aquí tenemos otro adaptador PCI Express por uno, pero a dos puertos tipo C más dos puertos USB 3.2 generación 1. Este adaptador nos permite, por supuesto, poder agregarle a nuestro PC puertos del tipo C y puertos USB 3.2 de la primera generación y por supuesto aprovechando toda la velocidad que nos puede dar nuestra conexión PCI Express. Esta es una segunda utilidad que le podemos dar, por supuesto, a ese puerto PCI Express. Y por supuesto, esa utilidad va a depender completamente de lo que nosotros necesitemos. ¿Qué es lo que necesitamos agregar a nuestro PC? ¿Qué es lo que carece nuestro PC? Nosotros podemos agregar cualquiera de estos componentes, cualquiera de estos adaptadores. Aquí tenemos otra versión de este adaptador. Es una versión, por supuesto, un poquito más cara, pero que te da más posibilidades. Esta tarjeta de expansión, que también es PCI Express por 1, es de USB 3.2 generación 1 de 5 GB por segundo, tarjeta adaptadora de expansión PCI Express USB 3.0 de 8 puertos. Entonces ustedes lo pueden ver aquí, las capacidades que da. O sea, aquí tienes 6 USB 3.2 y tenemos por aquí 2 USB del tipo C. Esta sería otra opción, aunque es un poquito más cara, que puedes colocar allí si quieres llegar hasta ese punto. Pero ya con esta versión ya sería más que suficiente si lo que necesitas es tener los puertos porque no lo tienes o simplemente quieres sacar más conexiones USB para lo que es tu PC. Lo puedes hacer también con ese PCI Express por uno que tienes ahí haciendo nada. Ahora, el tercer uso que le podemos dar, por supuesto, a ese puerto PCI Express es colocar un adaptador, pero un adaptador de Ethernet. ¿Por qué necesitaríamos nosotros un adaptador de Ethernet? Sencillo, fácil y sencillo. Porque hay computadores que, por ejemplo, tienen una velocidad de conexión máxima de 100 megabits por segundo, que es esta que está aquí. Si tu PC tiene una conexión máxima de 100 megabits por segundo, lo más probable es que estés sumamente limitado con tu internet. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que bueno, que a lo mejor tienes una conexión de 500 megabits por segundo, 600 megabits por segundo y no la estás aprovechando. Bueno, ya con este adaptador puedes aprovechar esa conexión, dado que es un adaptador que puede dar hasta 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit de Ethernet. Esta sería la versión más básica que podríamos hacer
con este adaptador. Recuerda, todo va a depender de cuál es mi necesidad. Yo te voy a dar todas las utilidades que les puedes dar a ese puerto PCI Express por uno y tú adquirirías en este caso el que a ti te conviene según tu necesidad. Eso es sumamente importante y es básico, ¿no? Es muy básico el asunto de que tienes que adquirir el que vaya, por supuesto, a tu necesidad. Por así decirlo, esta es la versión más básica de Ethernet que podíamos utilizar y ya para muchos es una mejora grandísima. Ya el siguiente escalón de este tercer uso que nosotros podemos darle es un puerto de Ethernet, pero que vaya a 2.5 gigabit, como este que estamos viendo aquí, esta tarjeta que va a 2.5 gigabit, que serían 2500 megabit por segundo. Importante, megabit, viste que es confuso el tema de los megabits y los megabytes, pero ustedes lo pueden ver que aquí está con B pequeña, ¿ve? Es megabit. Entonces, este adaptador de gigabit que tienen por aquí, en este caso es de 2.5 gigabit. Entonces, ya para ello, tú tienes que ver cuánto es lo máximo que soporta tu PCI Express, tu tarjeta PCI Express, tu puerto PCI Express, ya sea la versión 1, 2, 3, 4 o 5. Obviamente, a partir de la 2 ya estarías más tranquilo, ¿no? Con este tema de los gigabit y los gigabytes. Y bueno, es eso. Aquí tendrías también la versión 2 de esta utilidad que le puedes dar a ese puerto si lo que necesitas es un puerto Ethernet. Ahora, la versión Pro de todo esto sería este aparatico que tenemos por aquí. Esta tarjeta de red de Ethernet, pero que tiene la conexión de 10 gigabit. Y aquí estamos hablando de lo máster de lo máster. Esto aquí para los que tengan ese plan súper carísimo, pero en verdad que aquí en Venezuela son muy pocos los que pueden darse ese lujo de tener ese plan, pero en el caso de que tú lo requieras, de que tú necesites esa conexión de 10 gigabit porque son tus necesidades, entonces ya tú sabes que necesitarás esta tarjeta. Por supuesto, es más cara que las anteriores y por supuesto es para un caso súper específico, pero aquí ya tú sabes que esta tarjeta te va a pedir puerto PCI Express 4.0 por 1 para sacarle todo lo que es la velocidad. Vamos de nuevo para ver si es necesario, para ver puerto PCI Express 4.0 y el 3.0. Si tu puerto es 3.0, vemos que tenemos 1 gigabyte por segundo. En la conversión, 1 gigabyte por segundo no sería suficiente para sacar los 10 gigabits. ¿Lo ven? No sería suficiente. Así que para poder sacarle todo el jugo a esta tarjetita que estamos viendo por aquí de Ethernet, si vas a necesitar que tu tarjeta madre sea de PCI Express 4.0. ¿Por qué? Porque PCI Express 4.0 tiene 2 GB por segundo de ancho de banda, que si agarramos esto aquí y lo convertimos nos da 16 gigabit. Estaríamos sobradísimos para alcanzar la velocidad máxima que nos puede dar este puerto de Ethernet. No es que no lo puedas conectar en un PCI Express 3.0, sí, lo vas a conectar, solo que no te va a dar los 10 gigabit. Eso es importante que lo sepas. Por eso te estoy realizando toda esta explicación, sí, toda la explicación. Ahora nos vamos a ir a la cuarta utilidad que le podemos dar a nuestro puerto PCI Express 3.0 y es conectar, por supuesto, Wi-Fi y Bluetooth. Sí, existen muchas PCs que no tienen ni Wi-Fi ni Bluetooth. Si tu PC no tiene ni Wi-Fi ni Bluetooth, esto te va a encantar. Esto va a cambiar tu vida por completo y va a darle un segundo respiro a lo que es tu tarjeta madre y te vas a sentir, por supuesto, mucho mejor porque ahora vas a tener tanto Wi-Fi como Bluetooth en tu PC. Eso es algo súper importante. Así que vamos de nuevo por acá. Vamos de nuevo por acá. Aquí tenemos nuestra tarjeta, en este caso para Wi-Fi. Esta tarjeta tiene Wi-Fi 6E. Entre todas las que vi, fue la que más me gustó, la que leí, por supuesto, todos los comentarios de las personas que han comprado este Wi-Fi 6E. Y también me gustó por esto que ustedes ven por acá. Vean ustedes, los agregados que trae. Aquí se puede ver claramente que tiene para colocarle el cable. ¿Me gusta este cable? No, o sea, las antenitas no están pegadas como otras versiones que a lo mejor son más baratas que tienen la antena pegada y bueno, se te daña una antena, está frito. Estas tienen las antenas por separado, la puedes conectar
adaptar y colocar este aparato en un lugar donde tú veas que te agarra mejor la señal. Por eso me gustó bastante esta tarjeta de Wi-Fi 6E, señor. Entonces ya tú sabes, ¿no? Esta sería la cuarta utilidad que le puedes dar a tu PC, a ese puerto PCI Express por uno que lo tienes ahí llevando polvo, lo tienes allí esperando a que le conectes algo que haga que tu PC tenga mejor vida, señores. Mejor vida porque ahora podrías tener Wi-Fi 6 en tu PC y también Bluetooth a 5.3, la versión 5.3 que ya se adapta a la mayoría de los componentes actuales con Bluetooth. Y bien, ahora vamos a hablar de la quinta y última utilidad que le podemos dar, por supuesto, a ese puerto PCI Express, y es la que a mí más me gusta. Si ya tú tienes todo lo demás, si ya tú tienes tu NVMe, si ya tú tienes tu tarjeta madre y tiene Wi-Fi, si tienes una conexión buena de Ethernet, ¿qué le puedo colocar a ese puerto por uno si ya lo tengo todo, Carlos? Bueno, le puedes colocar esto que está aquí. Esto que tú ves aquí es una capturadora, señores. Me encanta el tema de las capturadoras, es un tema que me fascina mucho, y esta capturadora es muy parecida a una que te mostré en un video. Sí, una capturadora que te mostré, por supuesto, en un video que a mí me encantó hacer, pero que muy poca gente lo vio. Así que si eres de esas personas que vio ese video de las capturadoras, entonces que déjame decirte que te aprecio mucho, que eres importante para mí, porque ese video casi nadie lo vio y realmente me esforcé mucho para explicar cada detalle en ese video sobre las capturadoras. Ahora, si tú quieres verlo, por supuesto, te lo voy a dejar por aquí arriba. Por aquí arriba te voy a dejar ese video para que tú puedas disfrutarlo. Ahora sí, vamos a ir a ver el tema de las capturadoras nuevamente por acá. Entonces, bien, tenemos aquí lo que es la capturadora, una capturadora de SCAC, justamente en el video del cual te estoy mencionando. También pruebo una de las capturadoras, pero esa capturadora es de tipo USB, es externa. Lo bueno de una capturadora interna como esta que puedes conectar en ese puerto PCI Express por uno, sobre todo si tienes un buen ancho de banda con tu versión PCI Express, es que esto va a ser mucho más ágil y la capturadora se va a comportar mejor, porque por supuesto va a tener mucho más ancho de banda para hacer lo que son sus capturas. Por eso me llama bastante la atención esta en específico de SCAP, señores. Pero ya probé esta marca, ya me gustó su calidad, la calidad de su captura, y bueno, yo me quedaría con esta capturadora de SCAP, señores. Pero bueno, ahora tú también sabes qué usos le puedes dar a ese puerto PCI Express por uno que tienes allí llevando polvo en tu PC. ¿Viste las cosas que se pueden hacer y tú lo estás desaprovechando? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene tu PC con ese puerto PCI Express sin uso? Y necesito que eso me lo vas a colocar en los comentarios. Y por supuesto, antes de comentar, también te vas a suscribir. Te vas a suscribir, vas a activar la campanita para que puedas seguir viendo más videos como este. Por supuesto, sigo preparando más contenido que a mí me parezca útil para ti, para que tú no desaproveches tus oportunidades y puedes aprender también un poquito más en el proceso. Por eso tienes que suscribirte. Por mi parte, yo estoy como siempre realizando más videos como este, trabajando, así que nos vamos a ver en el próximo video, porque ahorita ya estoy planificando qué otro video te voy a sacar para que tú puedas ver, ¿viste? Así que nos vemos en ese video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.